¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en lo que pasa cuando un barco zarpa o un avión despega? Detrás de ese momento se activa todo un universo legal, uno complejo y fascinante que casi nadie ve. Bueno, hoy nos vamos a sumergir en ese mundo oculto que gobierna nuestros mares y cielos. Vamos a hacer un viaje desde lo más profundo del océano hasta la inmensidad del aire. Para que no nos perdamos, nuestra travesía va a tener 5 paradas. Primero, vamos a entender qué es un buque para la ley. Después, navegaremos por las distintas zonas legales del mar. Veremos quiénes son las personas a bordo y cuál es su rol. Analizaremos qué pasa cuando las cosas, no salen bien. Y finalmente, daremos el salto del mar al cielo para comparar sus leyes. Muy bien, empecemos. Para adentrarnos en el derecho marítimo, lo primerísimo es saber de qué estamos hablando. O sea, ¿qué es exactamente la embarcación que nos llevará en este viaje? Uno pensaría que es una cuestión de tamaño, ¿no? Que un buque es grande y un bote es chico. Pero no. Para la ley, la distinción es muchísimo más profunda. Y ojo, tiene implicaciones gigantes. No se trata de cuántos metros mide, sino de algo mucho más esencial. ¿Para qué sirve? Y aquí está el meollo del asunto. Para la ley, un buque se define por su función. La pregunta clave es, ¿fue construido para navegar? ¿Se puede controlar, dirigir y maniobrar en el agua? Si la respuesta es sí, entonces legalmente es un buque. Miren qué clara es la diferencia con estos ejemplos. Un buque tanque o un submarino sin duda están hechos para navegar, pero un restaurante flotante, aunque esté en el agua, suele estar amarrado para siempre. Su propósito no es viajar. Lo mismo pasa con una grúa flotante o el casco de un barco hundido. La clave de todo es su capacidad de ser gobernado. Un buque es casi como una persona ante la ley. Tiene su propia identidad. Tiene un nombre que no se puede repetir. Su matrícula es como su acta de nacimiento, le da una nacionalidad. Y el puerto de matrícula, ese es su domicilio legal. Todo esto es básicamente su pasaporte para poder navegar por el mundo. ¡Listo! Ya conocemos nuestro buque. Así que es hora de zarpar. Pero cuidado, las aguas por las que vamos a navegar no son todas iguales. La ley las divide en diferentes zonas y cada una, claro, tiene sus propias reglas de juego. Es que las reglas del mar han cambiado un montón a lo largo de la historia. Para los romanos, el Mediterráneo era suyo, su mare nostrum. Ya en el siglo XVII había un debate tremendo sobre si el mar era libre para todos o si se podía cerrar. Luego vino una idea muy práctica. La soberanía de un país llegaba hasta donde alcanzara la bala de un cañón. Finalmente, en el siglo XX, el mundo se puso de acuerdo en Montego Bay y se sentaron las bases de lo que tenemos hoy. Apenas salimos del puerto, la primera zona que cruzamos es el mar territorial. Aquí, el buque está bajo las leyes del país costero, como si estuviera en tierra firme, ¿eh? Es una extensión de la soberanía de ese país sobre el agua. Pero a medida que nos alejamos de la costa, entramos en la zona económica exclusiva, y aquí las reglas cambian. El país costero ya no tiene soberanía total, pero sí tiene derechos exclusivos sobre todos los recursos, la pesca, el petróleo, los minerales, todo eso es suyo. Eso sí, los barcos de cualquier país pueden navegar libremente por ahí. Y por fin, llegamos a la alta mar, el gran océano abierto. Aquí no manda ninguna nación. Lo que rige es la ley internacional y la libertad de los mares. El fondo de este mar no le pertenece a nadie y al mismo tiempo es de todos. Se considera patrimonio común de la humanidad. A ver, este es un tema súper interesante. ¿Por qué un barco que es de una empresa griega, por ejemplo, lleva la bandera de Panamá? Bueno, a eso se le llama bandera de conveniencia. Pasa cuando no hay una conexión real entre el barco y el país de su bandera. ¿Y por qué se hace? Pues para aprovechar impuestos más bajos y regulaciones laborales mucho más flexibles. Porque un buque, al final del día, es solo metal flotando si no fuera por la gente que lo maneja. El derecho marítimo, por eso, es súper detallado sobre los roles, los derechos y las obligaciones de cada persona que está a bordo. En la cima de todo está el capitán. La ley le da una autoridad que es casi absoluta a bordo. Lo nombra el dueño del barco y es el responsable final de todo, la seguridad de la nave, de cada tripulante y de toda la carga. En una crisis, su palabra es ley. Y claro, para ser parte de la tripulación no es tan fácil como querer. La ley pide requisitos muy claros y, la verdad, muy prácticos. Se necesita un certificado profesional, estar en buena condición física, no tener antecedentes y, por supuesto, cosas básicas para sobrevivir en el mar, como saber nadar y remar. Fíjense en cómo la ley protege a la gente de mar.
Si un contrato se acaba de repente en un puerto lejano, al otro lado del mundo, existe el derecho a la repatriación. Esto asegura que la tripulación no se quede varada. El dueño del barco está obligado por ley a pagarles todo para que vuelvan a casa sanos y salvos. Navegar siempre ha tenido sus riesgos. Por eso mismo, el derecho marítimo ha creado, a lo largo de siglos, principios únicos para poder manejar los desastres y las emergencias en el mar. El concepto de avería gruesa es fascinante. De verdad, viene de la antigua Grecia. La idea es simple pero muy poderosa. Si para salvar el barco y casi toda la carga, el capitán tiene que sacrificar una parte, esa pérdida no la paga solo el dueño de la carga. No, la pérdida se reparte entre todos los que se salvaron gracias a ese sacrificio. A ver, ¿cómo funciona en la vida real? Primero, tiene que haber un peligro real, para todos. Segundo, el capitán toma la decisión consciente de hacer un sacrificio, como tirar contenedores al mar en una tormenta para que el barco no se hunda. Tercero, la maniobra funciona y el viaje se salva. Y al final, el valor de lo que se perdió se divide entre todos los interesados. Solidaridad a la fuerza, pero muy justa. Pero hay más deberes importantes. El de asistencia es fundamental. Es un código de honor y una obligación legal de ayudar a quien esté en peligro. También hay mecanismos de control, como el derecho de visita, que permite a buques de guerra abordar barcos sospechosos de piratería, por ejemplo. Y para todo lo demás está el seguro marítimo, la red de seguridad financiera más antigua que existe. Muy bien, llegamos a la última etapa de nuestro viaje. Ahora subimos, del mar al cielo. Y uno podría pensar que las leyes del aire son solo una adaptación de las del mar, ¿no? Pero la realidad es bastante más interesante y compleja. Este fallo judicial, el fallo Paola C., es clave en esto. Dejó clarísimo que no se puede simplemente copiar y pegar las reglas del mar y aplicarlas al aire. Cada mundo tiene sus propios desafíos y necesita sus propias soluciones legales. O sea, son dos sistemas, dos códigos de leyes distintos. Sin embargo, hay paralelos que son increíbles. El comandante de un avión es básicamente el equivalente del capitán de un barco. A ambos los nombra el operador, ambos tienen la autoridad final a bordo, incluso pueden registrar un nacimiento si ocurre en pleno viaje, y lo más importante, ambos tienen el deber de ser los últimos en abandonar la nave si hay un desastre. Así como la alta mar es libre, el cielo también se rige por acuerdos que permiten que volemos por todo el mundo. Estas son las famosas 5 libertades del aire. Son la base de toda la aviación internacional. Permiten desde cruzar el espacio aéreo de otro país hasta recoger pasajeros en un país para llevarlos a un tercero. Sin estas libertades, los viajes aéreos como los conocemos hoy simplemente no existirían. Bueno, hemos hecho un recorrido por siglos de derecho, pero ahora, con la tecnología avanzando a una velocidad de locos, la pregunta es inevitable. ¿Estas leyes, que se pensaron en la época de los barcos de vela y los primeros aviones, están listas para un futuro de barcos autónomos y drones piloteados por inteligencia artificial? Esa es la próxima gran travesía que el derecho va a tener que emprender.